Bienvenidos a la segunda cápsula que toca un tema muy relevante en apoyo a la evaluación externa con fines de acreditación o para la propia autoevaluación y mejora de la pertinencia del programa educativo. Un tema relevante, el papel de los grupos de interés. Esta constituye la segunda cápsula preparada para ustedes para apoyarles a las instituciones en su proceso de evaluación externa o en sus procesos de mejora para la pertinencia del programa educativo. Todas las bases están tomadas del documento de pautas que está en la página de la SEP. ¿Quiénes son los grupos de interés? Y aquí queremos hacer énfasis en que los grupos de interés son actores externos a la institución cuyos puntos de vista para nosotros, programa, son necesarios para analizar o establecer la pertinencia de un programa educativo. Los grupos de interés los conocemos en la literatura como stakeholders y es un término ampliamente utilizado en ingeniería, principalmente para los procesos de evaluación externa o evaluación con fines de acreditación. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es darnos en un contexto de pluralidad puntos de vista sobre las necesidades y su visión de éxito de los egresados a través de las necesidades que nuestros egresados resolverían si son exitosos en el desempeño de sus funciones al interior del sector que representan. Esto nos permite a nosotros tener un análisis importante de aquellas necesidades que un egresado del programa educativo debe atender. En pocas palabras, también conocer los problemas más relevantes que se dan en el campo laboral y también aquellos sectores o aquellas funciones o aquellas actividades emergentes que están surgiendo en el campo laboral considerando la globalización, la industria 4.0 o el avance disciplinario y tecnológico incorporado en los distintos sectores externos. Por esta razón, los grupos de interés son referentes importantísimos para el análisis y reflexión que hacen los grupos colegiados internos cuando definen los objetivos, cuando redefinen o establecen esos objetivos educacionales que luego validan los grupos de interés. Es decir, la aportación de los objetivos educacionales surge, tiene como insumo los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? En primer lugar, los empleadores que reflejan el campo laboral que el programa establece como el campo laboral que atenderían o donde se insertarían los grupos, los egresados del programa. Empleadores representativos del sector. Representativos. El sector de incidencia. Aquí tenemos que entender
hay sectores que nos marcan políticas públicas, organizaciones que representan al sector, cámaras, que son personas que están viviendo esas o están definiendo esas políticas públicas o que conocen ampliamente el campo laboral. Los colegios y asociaciones profesionales, donde tenemos grupos de profesionales insertos en diversos ámbitos y que se discuten los avances de la profesión en el seno de los colegios. Egresados exitosos, aquellos que han vivido después de haber egresado diversas problemáticas o diversas situaciones que nos permiten dar información relevante que les permitió haber insertado o haber ocupado un puesto relevante en un campo laboral definido previamente por el programa educativo. Y por último, expertos externos que son profesores, por ejemplo, o profesionales exitosos en este ámbito, que nos gustaría saber qué los ha llevado a ser exitosos dentro de una determinada ingeniería. O profesionales, profesores que tienen experiencia laboral vigente y que conocen el ámbito académico. Todos esos son grupos de interés. No es un grupo, son distintos grupos de interés que debemos considerar en las aportaciones de esas necesidades. Por lo tanto, la vinculación es un factor relevante del programa y tenemos que tener definido un proceso sistemático de consulta con los distintos grupos de interés del programa. Estos grupos deben ser representativos de, por ejemplo, los egresados, deben ser egresados de distintas cortes, es decir, de la corte que salieron hace 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, y hacer el análisis considerando la corte, el ámbito del sector externo. La aportación de los grupos de interés es indispensable, pero por sí misma, no solo la aportación de los grupos de interés garantiza la pertinencia. La pertinencia requiere otros estudios más amplios, más profundos sobre tendencias profesionales, sobre el impacto de la ciencia y la tecnología, sobre las tendencias de ingeniería en el campo o sobre el análisis del campo laboral. Es decir, es algo que enriquece, nos da valor a la pertinencia. Los grupos de interés, su aportación es imprescindible, pues se trata de las necesidades de los egresados del programa que deben atender. Nos dan información muy relevante, pero no debe asumirse, como dije previamente, como el único referente para un análisis de pertinencia, sino son uno de los pertinentes, de los insumos importantes. He comentado previamente lo de los avances científicos y tecnológicos. Las sugerencias de los grupos de interés son importantes. Sin embargo, no deben interpretarse como obligatorias. Pueden ser muy específicas de un tipo de empresa. Debe registrarse, analizarse y valorar esa información y ver su relevancia para argumentar las decisiones en la definición de los grupos, de los objetivos educacionales.
debe comunicarse y valorar también el logro de los atributos de egreso, sobre todo aquellos que han contratado a nuestros egresados para saber de esos atributos de egreso que definimos, si son suficientes para atender esas necesidades o requieren procesos formativos más profundos. Hay ámbitos donde tenemos hallazgos que debemos enriquecer en el proceso formativo. ¿Cuáles son las distintas metodologías de trabajo con los grupos de interés? Pues podemos tener reuniones para la presentación y deliberación sobre los estudios de pertinencia, los estudios de egresados que hemos hecho, los estudios o el análisis de las reuniones, los estudios que le llamamos de empleadores que hacemos con encuestas, y esos resultados debemos discutirlos en reuniones de presentación para enriquecer la información que nos dan estos distintos estudios. También algo que es muy importante es hacer los focus group o grupos focales. Otro mecanismo es hacer cuestionarios y encuestas buscando también su representatividad y tanto estadística como de distintas cohortes que han egresado del programa educativo, que pueden ser impresas a través de dispositivos móviles, entrevistas in situ o utilizando diferentes medios, eventos, por ejemplo, buenas prácticas como tener foros anuales de egresados, de empleadores, hacer mesas de trabajo sobre temáticas específicas. Todo esto ayuda a, a tener claramente definidas esas necesidades. Adicionalmente, consultas específicas con personas claves que nos podrían dar información por su formación y expertise en el ámbito. El propósito del análisis es buscar la vigencia de los objetivos educacionales. Ojo, que las tendencias, tanto la globalización como la industria 4.0 y el avance científico y tecnológico han hecho cambios en el sector productivo. Por lo tanto, tenemos que verificar esa vigencia de los objetivos educacionales, así como el aporte para la mejora de los atributos de egreso. Ellos nos pueden decir con mucha claridad qué capacidades debemos mejorar en la formación o qué capacidades no le dimos en la formación y requieren nuestros egresados. Por lo tanto, ese análisis y valoración es muy importante, además de mantener una comunicación bidireccional con los grupos de interés, sistemática y una comunicación que nos permita también atender necesidades adicionales a través de la educación continua, a través de servicios que podemos hacerlo a través de boletines, reuniones permanentes, etcétera. Hay muchas formas que podemos utilizar para esta comunicación permanente. Tenemos varios referentes básicos, documentos preparados de apoyo para la autoevaluación, nuestros marcos de referencia, el documento de apoyo de pautas, la rúbrica y las políticas asociadas a este proceso, así como distintos cursos que se elaboraron considerando las necesidades identificadas a través de las
el trabajo coordinado con las instituciones y a través de los talleres. Aquí ustedes tienen una relación de los talleres que pueden encontrar en la página de CACEI. Estos talleres han tenido mucho impacto en la mejora de los resultados de la autoevaluación y, por ende, la acreditación. Agradezco su atención a esta segunda cápsula, terminando con el director de CACEI. Muchísimas gracias.